Pues fíjese que Norma Piña salió a marchar, sí, ya marchó, y dicen que no, ¿cómo no? Si ya salió a marchar, ya les dolió. Saben que no tienen una mayoría y saben que tienen muy poca posibilidad de competir, lo saben perfectamente, y competir en el terreno de lo que estamos analizando, la reforma al Poder Judicial los trae bastante preocupados. La reforma desde luego es necesaria, pero que lo diga un juez, un profesional del Poder Judicial, esto acaba con todas las narrativas que han estado impulsando, de que no, es que es muy malo eso, es que esta reforma no debe pasar. Bueno, esa es una situación que tendrían, dicen que van a ganarle a Morena y dicen, no, es que no pongan lo que dicen, no, es que es necesario contrastar la información, no solamente de un lado, sino darle cuál es una parte, qué dice una parte, y un juez federal del Poder Judicial dice, yo me voy a quedar sin trabajo, pero creo que es correcto y es correcta la reforma que propone el presidente de la República, porque a ellos les dan muy pocos lugares. Mire el payaso Broso, vamos a ganar la batalla y Morena terminará en el basurero de la historia. México es más que una caterva de cabrones resentidos, ignorantes, ineptos y acomplejados. Bueno, están en su derecho de considerar así a la transformación, la cuarta transformación. ¿Por qué no darle a estos personajes también su lugar? También, así como lo ve Garriento y todo, es millonario. Ya no digas nada, ya para qué opinamos, ya no vale la pena ir a la manifestación, ya no veas las noticias, no nos queda de otra más que aguantar. Esos son los comentarios que se escuchan últimamente entre los que aún no les cae el 20 de lo que sucedió en la elección pasada. Muchos de ustedes pues son muy jóvenes para entender lo que les voy a platicar, pero pongan atención porque de esto va a depender de qué tamaño va a ser la peda que se pongan el 15 de septiembre. Bueno, tampoco hay que hacer apología de estos personajes. Hoy fue noticia Norma Piña porque salió a marchar, pero hay otra persona que salió también a decir sandeces, a decir tonterías, a decir lo que siempre han dicho, tonterías. El payaso Broso, pues sabemos a qué intereses responde. Y Piña estuvo rodeada. ¡Qué mujer tan valiente! No, bueno, pues es que esto sí da hasta pena ajena. ¡Qué mujer tan valiente! Apoya a quien encabeza a diferencia de los ministros Esquirolas. ¿Se refieren a Lenia Batres Guadarrama? ¿Se refieren a Yasmín Esquivel Moza? ¿A Loreta Ortiz Alf? Ellas han estado en la información siempre. No va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial. Perdón, ahí lo tiene usted. Le digo, se llama Ángel Mario García, está como Ángel Mario Gar 18 en la red X, y sabe que va a perder su trabajo, y sin embargo dice, es importante la reforma. Esto fue lo que dijo. 16 años. Antes de ser magistrado penal, fui juez penal de primera instancia por 8 años y antes visitador judicial del Consejo de la Judicatura.
En total, tengo 25 años trabajando en el Poder Judicial y con esta reforma que está proponiendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que seguramente va a ser aprobada, es muy probable que yo pierda mi trabajo. Y aún así apoyo la reforma, estoy en favor de la reforma y estoy contento de esta reforma porque ya la vi, ya la analicé, ya la revisé. Y esto es una de las mejores cosas que le pueden pasar a nuestro país, porque no se trata de mí, no se trata de qué me conviene o qué me sirve a mí, se trata de qué le conviene y qué le sirve a nuestro país. Un país que está ávido de justicia desde hace muchos años, justicia que no han tenido, sobre todo en materia penal, porque ese es el área de especialidad que yo tengo. 2 de cada 100 delitos son los que se castigan, es decir, el 98% de los delitos quedan impunes y eso es lo que genera mayor delincuencia. Recordemos que es un poder que jamás ha sido cuestionado, es un poder que durante años se manejó debajo de la mesa, en penumbras, a oscuras, sin publicidad, sin que nadie los cuestionara. Hoy en día estamos viviendo nuevos tiempos en este país, en todos los sentidos. ¿Por qué el Poder Judicial no? ¿Por qué el Poder Judicial quiere permanecer en el oscurantismo? ¿Por qué no nombrar a los jueces, magistrados, pero sobre todo a los ministros, que en mi opinión personal son los peores de todos? ¿Por qué no elegirlos con el voto de la gente? La Constitución es muy clara en el artículo 39, dice que el poder emana del pueblo. ¿Por qué no aplica ese artículo 39 para el Poder Judicial? Y otra cosa muy importante, esas falacias que están vendiendo a través de la prensa y a través de otras organizaciones, por decirlo de alguna manera, de que cualquier persona va a poderse inscribir para ser ministro, para ser magistrado, para ser juez, y con base en su popularidad y no en sus conocimientos va a poder llegar a ocupar esos. Bueno, ahí tiene es un juez. Creo que es contundente la respuesta en este caso. Es contundente lo que habla respecto a la reforma. ¿Sabe algo? Este juez sabe de lo que habla, perfectamente sabe de lo que habla, y porque es parte del Poder Judicial. 2 de cada 100 denuncias se pueden atender, las otras no hay quien las atienda. El poder emana del pueblo. ¿Por qué no aplica ese artículo 39 para el Poder Judicial? Y otra cosa muy importante, esas falacias que están vendiendo a través de la prensa y a través de otras organizaciones, por decirlo de alguna manera, de que cualquier persona va a poderse inscribir para ser ministro, para ser magistrado, para ser juez, y con base en su popularidad y no en sus conocimientos va a poder llegar a ocupar esos cargos, es una mentira. No es cierto que cualquier persona va a poder llegar a ocupar esos cargos. La propia reforma establece que habrá un proceso de calificación de los candidatos. ¿Y esos filtros en qué van a consistir? En conocimientos técnicos, en honestidad, en honorabilidad. Y una vez que se hayan cumplido con esos, entonces llegarán a la etapa de votación. Es falso que personas sin experiencia, personas sin conocimiento, lleguen a ocupar esos puestos. Pero sobre todo, no perdamos de vista algo que ha venido sucediendo por años en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. No es cierto que todos los que llegan lo hagan por méritos o por carrera judicial. Que dicho sea de paso, la carrera judicial no se va a terminar con la reforma. Los empleados del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás, se les van a respetar todos sus derechos, en ningún momento van a quedar desprotegidos. A quienes se van a cambiar van a ser a los ministros primero, después a los magistrados y posteriormente a los jueces. Y tampoco perdamos de vista que al Poder Judicial Federal se le conoce como el... Bueno, ahí tiene usted. Es que es interesante ver cómo alguien que está dentro del Poder Judicial le interesa porque ha estudiado todo esto que es la reforma. La mayoría no lo ha hecho. Pero sobre todo,
no perdamos de vista algo que ha venido sucediendo por años en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. No es cierto que todos los que llegan lo hagan por méritos o por carrera judicial. Que dicho sea de paso, la carrera judicial no se va a terminar con la reforma. Los empleados del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás, se les van a respetar todos sus derechos. En ningún momento van a quedar desprotegidos. A quienes se van a cambiar van a ser a los ministros primero, después a los magistrados y posteriormente a los jueces. Y tampoco perdamos de vista que al Poder Judicial Federal se le conoce como el poder familiar de la Federación. El nepotismo y el tráfico de influencias, de amiguismos que hay en esta institución es por todos conocido, no es ninguna novedad. Y durante años se ha sabido que ocupan cargos personas que no tienen experiencia, que no tienen carrera judicial, pero sí tienen padrinos muy importantes. Así que no veo la razón de alarmarse tanto, incluso decir que va a ser el fin de la independencia judicial, que va a ser el fin de este país, por el hecho de que los jueces, magistrados y ministros se elijan por el voto de la gente. Lo hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Ahí tiene pues, me parece sumamente importante que sea alguien que conoce de fondo al Poder Judicial, el Poder Judicial familiar, nepotismo, compadrazgos, los padrinos políticos que siempre han estado metidos en ese entorno corrupto, echado a perder, llamado Poder Judicial. Que sea un magistrado, que sea alguien que ha sido juez federal, juez penal, que esté dentro y dice, no hay problema que yo pierda mi empleo. Dicen que cuando sueltas todo eso, que son falacias, mentiras, y lo dice alguien que es integrante del Poder Judicial, estos son los que valen la pena, estos personajes son los que hay que cuidar, porque no les interesa incluso perder el empleo, si con ello se beneficia al pueblo, si con ello acaban. Ángel Mario García de Nuevo León, dice Mario Zavala, ojalá que se postule porque sabe de lo que habla. Sí, y yo estaría de acuerdo en que se postule porque esos que dice él, el juez, el magistrado Ángel Mario García de Nuevo León, destapa lo que ya sabemos, tráfico de influencias, corrupción, nepotismo, compadrazgo, los padrinos políticos, eso es lo que tiene que desaparecer y ojalá y se postule el magistrado Ángel Mario García de Nuevo León, porque esos magistrados son los que hacen falta. Los que dicen, no importa que yo pierda el empleo, si con eso gana el pueblo de México. Entiendo la iniciativa, falso que se vaya a terminar la carrera judicial, es falso, no lo propone la reforma. Ningún trabajador, a pesar de que puede él perder su empleo, dice, pero por el bien del pueblo. Esos magistrados son los que hacen falta en este país. Y es una respuesta contundente a Piña podrida, que ahora sale a marchar. Eso es sumamente interesante, que le respondan a Piña desde el mismísimo Poder Judicial un magistrado, excelente magistrado. Ojalá que se proponga para ministro. Créame que son contados los que pueden hablar con esa sinceridad y con ese aplomo de decir, sabemos de qué se trata y lo apoyamos.